para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Lo entendiste? Más o menos. La parte, sobre todo en los últimos versículos, dices que de qué estás hablando, Pablo. Pero vamos a llegar ahí y vamos a tratar de hacerlo mejor por explicar estos versículos. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo hasta este punto? ¿Qué es lo que ha hecho Pablo hasta donde llegamos hoy? Capítulo 3, versículos 1 al 8. Pablo no ha hecho otra cosa, comenzando desde esta sección del capítulo 1 a partir del versículo 18. No ha hecho nada más, a partir del versículo 10, no ha hecho otra cosa que ponernos a todos, a cada uno de nosotros, sin importar sexo, sin importar edad, sin importar creencia, durante todos estos versículos y durante todas estas secciones del libro de Romanos, Dios lo que ha hecho es ponernos delante del juez y someternos a cada uno de nosotros delante del juicio de Dios, sin excepciones para ninguno de nosotros, para demostrarnos justamente lo injustos que somos delante de Dios, para demostrarnos justamente lo culpables que somos delante de Él, y para demostrar que ninguno de nosotros tenemos argumentos y para demostrarnos que ninguno de nosotros tenemos escapatoria. Si has más o menos seguido los últimos mensajes, lo que ha hecho Pablo es, sin importar si eres un necio, dice el capítulo 1, que abiertamente ha negado o ha decidido no tomar en cuenta a Dios y se ha entregado a una vida de inmoralidad sexual, Pablo diría, sin duda eres culpable. Pero si quizás tu vida no ha negado la existencia de Dios y no has desaprobado tener en cuenta a Dios, y tu vida quizás no se caracteriza por una vida de inmoralidad y entregada a la transgresión sexual, si piensas que eres moralmente menos culpable, pero si en tu corazón, y Pablo menciona esta lista, si en tu corazón Dios encontrara avaricia, envidia, murmuraciones, soberbia, altivez, necedad o falta de misericordia, eres exactamente igual, somos exactamente igual de culpables que aquel que vive una vida totalmente entregada a la inmoralidad. Si eres una persona moralista que juzga a los demás, pero que en su vida hace las mismas cosas de las cuales juzga a los demás, eres igual de culpable que los anteriores. Si eres un ignorante de la palabra, que piensa que quizás por el desconocimiento a la ley, esto te exime del cumplimiento de la ley, adivina qué, eres culpable, porque Dios puso en ti la conciencia que te enseña lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo. Así que, aunque seas ignorante de la palabra de Dios, sigues siendo igual de culpable delante de Dios en este juicio. Si eres un erudito bíblico, que te has convertido en maestro de otros, si te has convertido en guía de ciegos, adivina que sigues siendo igual de culpable, porque no practicas quizá, o porque seguramente no practicas, o porque seguramente ninguno de nosotros practicamos todo lo que nosotros enseñamos. Si eres un religioso que por fuera tiene todas las marcas y todas las evidencias en el pasaje de ser un judío, o en nuestro contexto, si tienes todas las evidencias de ser un cristiano, y Pablo hablaba acerca de la circuncisión, no importa, sigue siendo igual de culpable, porque la circuncisión o el cristianismo no es algo que solamente se vive por fuera como una marca o como una evidencia, sino el cristianismo es lo que se vive en el interior. Y yo sé que probablemente para estas alturas, probablemente estás ya cansado de tanta culpabilidad y tanta culpabilidad y tanta culpabilidad. Y ese es el objetivo del apóstol Pablo, que terminando de leer esta sección, tú sientas sobre tus hombros el abrumador peso de la ira de Dios sobre tu vida que describe el capítulo 1, versículo 10. Entender nuestra culpabilidad
y como te decía, entender este peso abrumador de la ira de Dios es fundamental para que nosotros entendamos la salvación. Si no entendemos cuál es nuestra condición de culpabilidad delante de Dios, si no entendemos cuán urgente nosotros necesitamos de un Salvador, jamás podríamos llegar a entender el Evangelio. Así que yo sé que esta parte quizás ha sido pesada y quizás ha cambiado tu perspectiva y has sentido culpa. Bueno, déjame decirte que es precisamente lo que Dios, a través del Espíritu Santo y a través de la pluma del apóstol Pablo, quiere que cada uno de nosotros sintamos. El peso del pecado y el peso de la condenación sobre nuestros hombros. Te leo algunos versículos, escúchalos. Salmo 76, versículos 7 y 8, dice el salmista, hablando acerca de Dios, dice, tú, temible eres tú. Y podemos pensar en este concepto de la ira de Dios. Y dice el salmista, ¿y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién podrá estar delante de ti en tu presencia cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. ¿Sí? Hasta la misma tierra tiembla cuando nosotros pensamos en la ira y en el juicio de Dios. Salmo 130, versículo 3, dice, Jah, oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Nadie, absolutamente ninguno de nosotros podríamos ni siquiera acercarnos a la presencia de Dios sin tener que caer fulminados por el peso de nuestros pecados. Y toda esta sección, como te decía, es lo que ha estado hablando y hablando y hablando Pablo hasta estos versículos y los versículos que vamos a ver la próxima semana. Le puse un título a este mensaje que tiene que ver con algunos de los versículos que vamos a leer y que tiene que ver con todo lo que venimos hablando, porque desde el capítulo 1 el tema central es la culpabilidad del hombre. Así que la predicación del día de hoy le puse por título, Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Nosotros somos los culpables, Dios no es el que tiene la culpa. Comienza entonces ahí el versículo 1, Pablo hablando. Y mira, lo que vamos a encontrar en esta sección, yo creo que todos nosotros nos dimos cuenta de inmediato que la forma en la que Pablo se está expresando es diferente a como lo venía haciendo anteriormente. Su estilo va a cambiar un poco, por lo menos en estos versículos, y estas preguntas que tú ves acá a partir del versículo 1, se le conoce técnicamente como una diatribia retórica. La retórica lo hemos escuchado, la diatribia muy probablemente ninguno de nosotros estamos familiarizados con ese término, pero ¿a qué se refiere este recurso de lenguaje o este recurso literario que está utilizando Pablo, diatriba retórica? Es un recurso que utilizaban algunos filósofos, por ejemplo, Sócrates utilizó mucho esta misma herramienta. ¿Y en qué consiste? Consiste justamente en hacer preguntas retóricas anticipándose a lo que un oponente se cuestionaría a sí mismo. ¿Se entendió? Te repito, este recurso literario o diatriba retórica es cuando alguien tiene un discurso o un diálogo imaginario, porque realmente no es que Pablo literalmente está hablando con alguien cara a cara, sino es un discurso imaginativo, y es cuando el autor se adelanta a preguntas que otra persona haría, que otro oponente haría, y le da las propias respuestas. ¿Ok? ¿Sí queda un poquito más claro? Ok. Por ejemplo, a ver, te doy un ejemplo de la vida cotidiana, si estás casado, ¿no? Generalmente, ¿quién cocina en casa? Bueno, hay algunos varones acá que yo sé que cocinan, ¿no? Y la mujer cocina, y generalmente, ¿quién sirve? La mujer también. Y en ocasiones, lo habrás escuchado, o si tú eres la mujer, le dices a tu esposo, o le dices a tus hijos, a ver, yo cociné, yo puse la mesa, ¿qué esperan?
que yo también limpie todo y lave los trastes, nomás eso me faltaba. Eso es una diatriba retórica. Se está adelantando a lo que podría decir el otro, a lo que podría decir su oponente, y la misma persona le está dando respuesta a las preguntas que la otra persona se plantearía. Y ahorita lo vamos a ver acá. Entonces, el escenario es ese. Está Pablo y durante los últimos versículos del capítulo 2, tú lo recuerdas, está hablando muy específicamente a judíos, porque habla y dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te glorías en la palabra de Dios, en la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final del capítulo 2 habla acerca de la circuncisión. Así que estos versículos están dirigidos ¿a quién? A un grupo de judíos. Sigue manteniendo la misma línea del capítulo 2. Y Pablo conocía de manera muy precisa a los judíos. ¿Por qué Pablo conocía también a los judíos? Porque él mismo había sido un judío. Y estas preguntas que nosotros leemos acá en el capítulo 3, una de dos, podríamos simplemente pensar que Pablo asumía o trataba de adivinar cuál era el pensamiento de los judíos, o podríamos inferir que muchas de estas preguntas fueron preguntas que el mismo apóstol Pablo se planteó alguna vez. Por ejemplo, la primera pregunta de ahí del versículo 1, ¿qué dice? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿Sí? Así que o Pablo estaba leyendo la mente de sus oponentes y se estaba adelantando a las preguntas que ellos quizás estaban planteando, o, que yo lo creo más probable, él al haber sido judío, en algún momento estas fueron las mismas preguntas que él se planteó. Muy probablemente en algún momento de su vida, él ve todo su bagaje como judío y ve todas sus credenciales y ve toda su vida y analiza toda su vida y dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Sí? Y entonces Pablo conocía muy bien estas situaciones. Ahora es interesante, ¿no? Porque la realidad es, ¿qué ventaja tiene el ser judío? Hay algunos pasajes como Malaquías 3, 17 y 18, no lo vamos a leer, pero ahí dice que Israel o los israelitas serían para Dios como su especial tesoro. Malaquías 3, 17 y 18. En Deuteronomio 14, 2, no lo busquen, lo menciono, dice, Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único de entre los pueblos de la tierra. Es decir, Dios tenía la idea y en su corazón estaba el pensamiento de que Israel tenía que ser un especial tesoro, tenía que ser un pueblo único en medio de todos los pueblos de la tierra. Y en Isaías 43, ahí en los versículos 20 y 21, dice, mi pueblo, mi escogido, pueblo creado por mí. Y hay otros versículos más que hablan de lo especial que era el pueblo de Dios para Dios mismo, ¿no? Pero mira, cuando tú analizas la historia del pueblo de Israel, ¿cómo es la historia de este pueblo? Hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿cómo es? ¿Cómo están hoy? ¿Están viviendo en qué? En guerra, ¿sí? Y desde estos tiempos ancestrales, Israel siempre tuvo enemigos. Los filisteos y los amonitas y muchos grupos eran enemigos de Israel. Hasta la fecha sigue en guerra. Si nosotros pensamos en los tiempos del Holocausto, ¿cómo era la vida del pueblo de Israel? Exactamente lo mismo. Así que uno bien podría preguntarse, bueno, ¿qué ventaja entonces tiene ser judío o qué ventaja tiene ser parte del pueblo de Israel si lo que ha experimentado el pueblo a través y a lo largo de la historia ha sido nada más y nada menos que una vida de constante sufrimiento? Entonces Pablo, anticipándose a los argumentos de sus oponentes judíos, él mismo se pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Sí? Así que en este primer versículo menciona estas dos preguntas de manera retórica. La pregunta está en el siguiente versículo, en el versículo 2, y es un versículo interesante, ¿no? Pablo dice, ¿ves? Él mismo se hace la pregunta, ¿qué es lo que estarían pensando sus oponentes? Y él mismo responde, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? Dice en el versículo 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, Pablo pensando y recapacitando, dice, es que la realidad es que ser judío tiene muchas ventajas. Y dice, lo primero que es,
ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y es interesante este versículo porque cuando tú lees esta palabra, al principio del versículo dice tiene mucha ventaja ser judío. Entonces, ¿qué te imaginas? Que Pablo tendría que dar a continuación una lista de todas las ventajas que implica el ser judío. Y eso lo confirma el hecho de que diga primero. Si en un versículo encuentras algo que dice primero, ¿qué debería de venir después? Segundo y tercero y cuarto. Entonces, nuestra lógica diría, y por eso este tipo de pasajes uno se queda como que, ¿qué sucedió, no? Uno esperaría una lista de ventajas, porque Pablo dice que hay muchas, y después de un primero tendría que aparecer un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, pero si prestaste atención al pasaje, solamente dice primero y ya no menciona más ventajas de ser judío. Pero escucha la ventaja que dice, la primera ventaja. Bueno, esta palabra, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, es una palabra en griego que quizás tú conoces, que es la palabra protón, y que nosotros lo entenderíamos no como el primero de muchos, es decir, sí, no tendría que venir una lista de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sino más bien esta palabra primero tiene que ver o tiene por significado por encima de todas las cosas o primordialmente, ¿sí? Pablo no tiene en mente enumerar todas las ventajas de ser judíos, sino más bien con esta palabra primero, él tiene en la mente establecer que eso es lo más importante, que esa es la ventaja más importante que tienen los judíos, que es entonces les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra ahí, palabra justamente, que se traduce en nuestras Biblias en castellano, en muchas versiones en inglés y en muchas versiones, no, en algunas versiones en español, no sé si tendrás una versión diferente, pero otras versiones dirían que les ha sido confiado, salud, el oráculo de Dios. No utiliza originalmente la palabra de Dios, sino la palabra oráculo. ¿Han escuchado esa palabra anteriormente? El oráculo. ¿Qué es el oráculo? ¿El qué? Presagios, ajá. Es el medio que consultaban las personas, o es un medio de consulta para saber lo que habría de suceder en el futuro, ¿no? Y me encanta lo que hace aquí Pablo al utilizar esta palabra, porque lo que está queriendo transmitir Pablo es, sí tiene ventajas ser judío. La primera ventaja, ¿cuál es? No la primera, la primordial o la más importante de todas las ventajas que tenemos o que tienen los judíos es tener la palabra o tener el oráculo de Dios. Es decir, tener un lugar o tener un medio donde nosotros podemos asistir para encontrar las consultas o para encontrar las respuestas para las preguntas que nosotros llegásemos a tener. Es valiosísimo lo que está diciendo acá Pablo. Y tenemos que entender esto que lo hemos estado hablando mucho en nuestra clase de exposición bíblica. Si no has venido, comercial, a las 9:30 de la mañana te esperamos acá. Pero estuvimos hablando acerca de la bendición y el regalo tan precioso y el regalo tan valioso que tenemos al tener la Biblia a nuestro alcance. Y hablamos en esta clase que quizás nosotros lo damos por sentado, porque estoy seguro que todos nosotros tenemos por lo menos una Biblia, y algunos de ustedes tienen hasta más Biblias, y algunos tienen Biblias de estudio, y algunos tienen en su celular su Biblia, y más que una Biblia tienen N cantidad de versiones de la Biblia, hasta en otros idiomas. Y muchas veces nosotros olvidamos o pasamos por alto que esto no fue siempre así. La realidad es que en la antigüedad la Biblia estaba escrita en rollos, y los rollos eran sumamente costosos y eran sumamente frágiles y eran sumamente escasos, y esto hacía que prácticamente nadie, escucha bien, prácticamente nadie tuviera acceso a lo que tú y yo nosotros tenemos en nuestras manos el día de hoy, la palabra de Dios. Prácticamente nadie contaba con eso. Y mayormente eran los maestros judíos los que podían llegar a tener alguna copia de algún rollo, pero aún así no es que tenían todos los rollos, sino es que tenían la Biblia completa, tenían lo que estaba a su alcance, y el resto de las personas, imagínate, todo lo que no tenían que nosotros tenemos el día de hoy. Y al pasar el tiempo fue lo mismo, la Biblia originalmente escrita en hebreo, cuando aparecen las diferentes culturas, los griegos y los romanos,
tampoco tenían acceso a la palabra de Dios porque no estaba escrita en un idioma que ellos pudiesen llegar a comprender, ¿sí? Y hasta el día de hoy, hablamos en nuestra clase, nosotros desvaloramos tanto tener la Biblia porque no entendemos que hoy día, en este año 2004, hay comunidades, no nos vayamos muy lejos, hay comunidades en Puebla, hay comunidades en Michoacán, que todavía no tienen la Biblia accesible para ellos en su propio idioma. No existe todavía. Entonces hay muchísima gente que no cuenta con lo que los judíos contaban, y hay mucha gente que no cuenta con lo que tú y yo tenemos. Por eso Pablo lo dice de esta manera: claro que hay una ventaja, y la ventaja y la principal ventaja sobre todas las demás, ¿cuál es? Que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el oráculo, que tenemos un lugar a donde asistir para consultar a Dios en cuanto a nuestro futuro, que tenemos un lugar para acudir cuando tenemos situaciones matrimoniales, que tenemos un oráculo para asistir en cuestiones de paternidad, cuando tenemos dudas en cuanto a la sexualidad, cuando tenemos dudas en cuanto a la doctrina, cuando tenemos dudas en cuanto a las finanzas, cuando tenemos dudas en cualquier tema, cuando tenemos dudas en cuanto a nuestro futuro, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra esperanza, tenemos el oráculo de Dios al cual podemos asistir. Y mira, no era solamente esto para los judíos. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de estos dos grupos, de los judíos, de los que vivían bajo la ley y de los que vivían sin ley. Y decíamos que aunque Pablo escribió específicamente a estos dos grupos de personas, y esa es la interpretación correcta, Pablo hablando a judíos y hablando a gentiles, podemos aplicarlo a nuestra vida el día de hoy. Y decíamos la semana pasada que para nosotros, en nuestro contexto, ¿quiénes serían aquellos gentiles que viven sin ley? ¿Quiénes? Los no creyentes, los inconversos, ¿sí? Y en esta aplicación contextual a nuestro tiempo, ¿quiénes serían los judíos? Es decir, ¿quiénes son los que tienen la ley o la palabra de Dios? Nosotros, ¿sí? Así que todo lo que tiene que ver en estos versículos, aunque en el contexto Pablo está escribiendo a judíos, podemos aplicarlo a nuestra vida como cristianos al día de hoy, ¿no? ¿Qué ventaja tiene? Pues yo no sé si tú te lo preguntaste, ¿no? Pero muchas veces, y yo muchas veces lo pensé, y a veces hacía una reflexión de mi vida, y yo decía, pero cuando era no creyente, cuando era inconverso, tenía menos problemas de los que tengo hoy, ¿no? Y parece que desde que yo me acerqué a Dios y en el momento en el que yo puse mi fe en Cristo, es como si los problemas llovieran y estuvieran al orden del día, ¿no? Se burlan de mí, me persiguen, tengo luchas porque hago cosas que están mal y no aguanto el peso de la conciencia, la vida cristiana es difícil, me cuesta trabajo obedecer a Dios, y a lo mejor por tu mente pensaste como los judíos y dirías, pero pues ¿qué ventaja tiene esto de ser cristiano? Puras broncas y puro problema, y me ha ido peor desde que soy cristiano, ¿no? ¿Cuál ventaja tenemos? Que tenemos un oráculo, que tenemos a quién consultar en medio de todas esas circunstancias, ¿no? Entonces, decía Pablo ahí, muchas ventajas. De todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora fíjate, Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5, porque Pablo aquí solamente da una de estas ventajas de ser judío, pero va a retomar el tema ahí en el capítulo 9, no lo vamos a estudiar, solamente lo vamos a leer, ya vamos a llegar ahí en algún momento. Pero aquí en el capítulo 9, te repito, versículos 3 al 5, Pablo da una lista un poco más amplia de las ventajas de ser judío. ¿Lo tienes ahí? Romanos 9, versículos 3 al 5, dice, porque desearía yo mismo ser anatema, es decir, ser maldito, separado de Dios, por amor a mis hermanos. Pablo lo que está diciendo es, yo estaría dispuesto a ser condenado en el infierno, con tal de que mis hermanos judíos fueran salvos. Dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Y ahí va a mencionar 8 ventajas de ser judíos. Dice, de los cuales es, ¿la qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas,
y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que no es la única ventaja que a través de los judíos ellos hayan recibido el oráculo o la palabra de Dios, sino que Pablo da esta lista de otras ventajas de ser judío, ¿sí? Comienza diciendo con la adopción de parte de Dios, habla acerca de la gloria, es decir, la misma gloria de Dios. Cuando tú piensas en el Antiguo Testamento y todas las manifestaciones poderosas de Dios y cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y todos los milagros que hizo en el desierto para sostenerles, y los milagros que hizo mientras ellos iban conquistando la tierra prometida, mientras analizas todos sus prodigios, cómo se manifestaba Dios primero en el tabernáculo y después en el templo, toda esta gloria la experimentó y la pudo percibir Israel, y nadie más tuvo esta ventaja. El pacto hecho con ellos, no vamos a hablar mucho de eso, la promulgación de la ley, nosotros no recibimos nada de estas cosas, es una ventaja de los judíos. El culto o las prácticas religiosas, las promesas de Dios que también habla Efesios, los patriarcas, que ninguno de nosotros tenemos esa ventaja, esa fue una ventaja solamente de los judíos. Y la mayor ventaja de todas, después de tener el oráculo, la palabra de Dios, ¿cuál es? Que a través de los judíos vino ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo menciona ahí, Romanos capítulo 9. Así que son muchas las ventajas, aunque Pablo acá en el capítulo 3 solamente menciona la principal de ellas, haber sido los receptores de la palabra de Dios, pero es una gran ventaja, es la principal ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios. Algunos de ustedes han escuchado el testimonio de esta comunidad de creyentes en Tecozautla, en Hidalgo. Si no los conocen, mira, era un pueblo totalmente entregado a la religiosidad, al paganismo, a la idolatría. Y hace muchos años atrás llegó una mujer, Tenchita, no sé hace cuántos años, Rich. Hace 35 años llegó una mujer ¿con qué? Con la ventaja más importante que tenían los judíos y con la ventaja más importante que contamos nosotros el día de hoy. Y llegó esta mujer, chaparrita, chiquita, bien humilde, y comenzó a compartir el evangelio. Comenzó a experimentar persecución, intentos de asesinato, y la historia podría seguir, ¿no? Y hoy, gente que la perseguía, gente que intentó acabar con su vida, son los líderes de la iglesia. Tú vas a estas comunidades, y no en todas, pero en algunas de estas comunidades tú puedes recorrer todas las tiendas y no hay una sola tienda que venda alcohol. No hay una sola casa, aunque sí hay católicos, no hay una sola casa que celebre las fiestas católicas. ¿Por qué? Porque llegó el evangelio y transformó no solamente la vida de personas, sino que transformó literalmente toda la comunidad. Es un lugar donde no hay policía porque no necesita haber policía, porque la palabra de Dios entró y transformó la comunidad. Es una comunidad donde cualquiera deja su auto con las llaves y con los vidrios abajo y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque llegó el evangelio, transformó la vida de las personas y transformó una comunidad entera. Si en algún momento pensaste o llegó a pasar por tu mente, pues ¿qué ventaja tiene de que sea cristiano y que venga todos los domingos a la IBM? Bueno, esta es la ventaja más importante. Tienes algo que la mayoría de la gente en este mundo no lo tiene. Tienes en tus manos el poder del evangelio, la dinamita del evangelio, que es capaz de transformar y de cambiar la vida, no de una persona, sino de toda su familia, de una sociedad y de generaciones completas, ¿sí? Así que la respuesta creo que es obvia. ¿Qué mayor ventaja que tener la palabra de Dios? Y después, si te das cuenta, Pablo responde en el versículo 1, hay dos preguntas. ¿Qué ventaja tiene el ser judío? Y después, ¿qué ventaja tiene la circuncisión? En el versículo 2, solamente responde a una de estas preguntas, y que es la principal, tener o haber sido confiada la palabra de Dios. Y en el versículo 3 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No sé si lo notaste, pero Pablo evade responder la segunda pregunta, la pregunta de la circuncisión. Ya no menciona nada. ¿Por qué? Bueno, porque en el capítulo 2, él ya había hablado acerca de la circuncisión, y Pablo ya había establecido que era solamente una marca externa
pero que la verdadera circuncisión delante de Dios era ¿cuál? La circuncisión en el interior, la circuncisión en nuestro corazón. O trasladado a nuestros tiempos, no son importantes las marcas visibles de nuestro cristianismo. Bueno, sí son importantes, pero no es lo más importante. Lo más importante es el ser cristiano y el ser hijo de Dios y tener fe y ser obedientes en el interior. Así que Pablo deja de lado la pregunta de la circuncisión porque era un tema que ya él había tocado anteriormente. Y en el versículo 3, entonces, vemos otras dos preguntas. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y acá ya empieza un poquito con las complicaciones de tratar de entender qué es lo que estaba queriendo decir Pablo. Vamos a tratar de explicarlo. ¿Qué es lo que había probablemente en las mentes y en los corazones de estos judíos a los que les escribe Pablo? Bueno, seguramente había lo mismo que había en el corazón y en la mente de Pablo como judío años atrás, ¿no? Y probablemente Pablo pensaba dentro de sí, como muchos de estos judíos, muy bien, tenemos la ley, tenemos el oráculo de Dios, esa es una gran ventaja que nosotros tenemos. Tenemos la adopción, tenemos la gloria, tenemos el pacto, tenemos la promulgación de la ley, tenemos el culto, tenemos las promesas de quienes son los patriarcas, tenemos que a partir de nosotros vino Cristo, pero, y aquí vendría el pero, finalmente teniendo todo esto, teniendo todas estas ventajas, ¿qué pasaría por la mente de Pablo? Somos exactamente igual de culpables que ¿quién? Que el resto de los gentiles. O sea, a final de cuentas, ¿de qué sirven las ventajas? ¿De qué sirven las promesas? ¿De qué sirve el pacto? Si delante de Dios no hay diferencia entre los gentiles y nosotros. ¿Qué diferencia hay si tanto gentiles como nosotros los judíos estamos bajo la ira de Dios? ¿Qué diferencia hay? ¿O de qué vale tener todas estas cosas? ¿Sí? Y observa entonces la segunda pregunta. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Qué significa esto? Bueno, quizás muchos judíos tenían esta perspectiva de que Dios no había cumplido, porque ellos no podían ver el pacto, porque ellos no podían ver las promesas, porque ellos quizá cuando veían a su propio pueblo no se percibían como este pueblo elegido por Dios, especial tesoro y todo lo que vimos, un pueblo único de entre todos los pueblos, y se sentían todavía con el peso y la culpabilidad de lo que venía diciendo Pablo. Entonces probablemente su pensamiento era ese, ¿sí? Que Dios no había cumplido, que Dios había fallado, que Dios era un mentiroso por no cumplir todo lo que había prometido y que finalmente, escucha bien, Dios era el responsable de la forma en la que estaba viviendo y la forma en la que estaba sufriendo el pueblo. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Dios era el último responsable y el culpable de lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios había hecho muchas promesas, porque Dios había dicho que iba a ser un pueblo único, especial entre todos los pueblos, que iban a ser su especial tesoro, y al final de cuentas, Dios no cumplió. Dios tenía que ser el culpable. Y de ahí el título de nuestra predicación, que es ¿qué? ¿Se acuerdan del título? Ya se les olvidó. Dios no tiene la culpa. ¿Quién era el culpable de que el pueblo de Dios no estuviera experimentando todas estas bendiciones, que el pueblo de Dios no se sintiera como un especial tesoro, como un pueblo diferente a todos los pueblos? ¿Por qué este pueblo por qué este pueblo se sentía comparado, o por qué este pueblo sentía que Pablo los estaba poniendo en la misma bolsa con el resto de los gentiles, condenados al juicio y a la ira de Dios, poniéndoles el peso sobre sus hombros de la culpabilidad? ¿Por qué este pueblo se sentía así? Lo dice el mismo versículo 3, la segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es decir, Dios no era el culpable de que el pueblo estuviera atravesando lo que estaba atravesando. Dios no era el culpable de que Pablo los pusiera en la misma bolsa de culpabilidad que todos los gentiles. ¿Qué es lo que había pasado? Que el pueblo había sido incrédulo. No era culpa de Dios. La responsabilidad y los únicos culpables de la condición en la que estaba viviendo el pueblo
era nada más y nada menos que el pueblo de Dios, ¿sí? Pero ¿cuál era su argumento? ¿O cuál era su forma de pensar? O en este discurso de Pablo, ¿qué es lo que pensaba Pablo que ellos estaban pensando? Eso, Dios falló. Y nosotros somos culpables porque Dios no cumplió todas las promesas que Él se había planteado y todas las promesas políticas, podríamos decir, que Él nos había dicho mientras estuvo en campaña. Nosotros no tenemos la culpa. Estamos viviendo así como cualquiera de los otros pueblos, sin ninguna distinción y llevando el juicio de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió. Pero adivina qué, Dios no tiene la culpa. Dios no fue infiel. Dios no fue el culpable. El problema entonces fue la incredulidad de Israel. Ahora te pregunto, ¿acaso no hacemos lo mismo nosotros en muchas ocasiones? Y hacemos a Dios culpable de cosas de las cuales nosotros somos los únicos responsables. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? En mi vida hay un pecado que estoy luchando y no lo puedo vencer. ¿Y qué decimos? Dios, es que tú sabes que soy débil. Como si de alguna manera Dios supiera que soy débil y no puedo vencer mi pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que yo soy débil y no está haciendo nada al respecto. Quizás la realidad es que yo no quiero cambiar y no tendría por qué culpar a Dios de aquellos pecados o de aquellas situaciones que yo no he estado dispuesto a abandonar. En medio de una situación de necesidad, en ocasiones uno puede decir, pero Dios, ¿por qué no me provees? Y termino echándole la culpa a Dios de algo que quizás el único responsable, ¿quién es? Yo mismo, porque no quiero trabajar, o porque Dios me ha provisto y he sido negligente con préstamos, con malgastar en cosas que no tendría que gastar, y no tengo la provisión de Dios por mi negligencia. Y digo, Dios, pero ¿por qué no me provees? ¿Por qué siempre tengo que estar en esta situación apretada? Dios no tiene la culpa. O cuando en medio de una necesidad le decimos a Dios, es que Dios, no me bendices. Pero detrás de eso, ¿qué sucede? Que no estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Y la obediencia trae como resultado la bendición. Entonces, si estoy siendo desobediente a la palabra, Dios no me puede bendecir, pero le echo la culpa a Dios. Digo, Dios, pero ¿por qué no me bendices como bendices a los demás? Cuando en medio de una situación de pecado, sentimos, y probablemente lo has sentido o lo estás sintiendo, y has dicho, es que Dios, siento que ya se olvidó de mí. Y le echamos la culpa. Cuando la realidad quizás es que yo fui el que me olvidé de Él. Y por eso vivo una vida de pecado. Pero le echo la culpa. Cuando en medio de una enfermedad, y no aplica en todos los casos, uno dice, es que Dios me está probando con esta situación de salud. Y quizás no es una prueba de Dios, quizás es la consecuencia de tu negligencia, quizás es la negligencia de no ir al doctor, o de no cuidar lo que comes, o de no hacer ejercicio, ¿sí? Hay enfermedades que sí, no lo quiero generalizar, hay enfermedades que sí son provocadas o permitidas por Dios con un propósito. Pero entiendes el punto, ¿no? No podemos culpar a Dios de todo. No puedes decir, Dios, es que, tengo diabetes y me mandaste esta prueba, dame la fe para soportarla. Bueno, si comiste azúcar como hormiga, no le podemos echar la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa. Cuando en medio de conflictos matrimoniales o con la pareja, uno llega a decir, es que Dios me está probando con mi cónyuge. Cuando quizás es el resultado de todas las cosas que hago mal en la relación. Claro, no puedo decirle a Dios, es que Dios me estás probando con esta pareja. Es simplemente la consecuencia de cómo estoy llevando mi matrimonio. Cuando en medio
de una situación difícil con nuestros hijos relacionada con la paternidad, Dios, es que estos hijos que me mandaste son una prueba. Cuando quizás el verdadero culpable y el verdadero problema, ¿cuál es? Que yo no instruía a mis hijos en sus caminos, que yo no les doy el ejemplo que tendría que darles, que no ven en mí el papá o la mamá que tendrían que ver y que tendría que ser ejemplo. Pero uno le echa la culpa a Dios y es que los hijos que me mandaste son una prueba, pero la vamos a superar, ¿no? Cuando en medio del silencio de Dios decimos, es que Dios siento que no me habla. Cuando el verdadero problema quizás ¿cuál es? Que yo no hablo con Él, que no paso tiempo en oración, que no doblo mis rodillas, o que lo hago, pero como dice Santiago, solamente para mi propio beneficio, para mis motivos egoístas, pero le echo la culpa a Él y es que siento que Dios ya no me habla. O en medio de una situación de incertidumbre, decimos es que Dios no me responde, cuando quizás soy yo quien no ha ido tras de Él, quien no lo ha buscado. Te pregunto, ¿Dios tiene entonces la culpa de todo lo que me pasa? Pablo responde en el versículo 4. Claro, porque estos judíos, recuerda, ellos decían, nosotros estamos así y somos culpables, no por lo que nosotros hayamos hecho mal o por lo que hayamos dejado de obedecer la palabra de Dios. Nosotros estamos en esta condición de culpabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no cumplió, porque tendríamos que ser un especial tesoro, un pueblo escogido. Entonces Dios tenía la culpa de lo que le pasaba a los judíos, Dios tiene la culpa de lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué dice el versículo 4? De ninguna manera. No es así. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sean justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Mira, esta versión de la Reina Valera es un poquito confusa, las últimas palabras es como que a quién se refiere, pero escucha cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Dios es culpable de lo que le pasaba a los judíos o Dios es el culpable de lo que nos pasa a nosotros? Por supuesto que no, dice la Nueva Traducción Viviente. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tiene razón, refiriéndose a Dios, en lo que dice, y ganarás tu causa en los tribunales. Es decir, Dios no tiene la culpa, nosotros tenemos la culpa. Dios no es el mentiroso que no cumplió todas las promesas de Israel, nosotros somos los mentirosos. Y en pocas palabras dice al final del versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente, y ganarás tu causa en los tribunales. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas, Dios siempre gana. Es el único abogado que jamás ha perdido y jamás perderá un juicio. Él es veraz. Y si hay alguien que se equivoca, y si hay alguien que miente, y si hay alguien que es culpable, somos nosotros, no Dios. Y mira, es interesante observar el pasaje que se menciona acá. ¿En tu Biblia tienes la referencia de qué texto cita Pablo? ¿Cuál es? Salmo 51, versículos 1 al 4. Y hay que entender un poquito el contexto. Nosotros quizás no entendemos por qué Pablo introduce este pasaje y qué tiene que ver con esto y todo lo que significa, pero los judíos lo entendían bien. ¿Quién escribió el Salmo 51? David, ¿sí? Si tú estudias o conoces un poquito la historia de David, en 2 de Samuel capítulo 7, Dios le promete a David que se sentaría sobre el trono y que su reino no tendría fin y que tendría un reinado próspero. Prácticamente le iba a ir bien a David en su reinado. Tiempo después, ¿qué sucede? Encontramos quizás el pecado más grave que se registra de David, que fue más de un solo pecado. Uno fue el adulterio. ¿Con quién? Con Betsabé. Y bueno, después de cuando esto sale a la luz, ¿qué más hace?
asesina al esposo de esta mujer, Urías, ¿no? Y a partir de ahí cambia el reinado de David y va a empezar a tener conflictos. Y uno de sus principales oponentes, ¿quién va a ser? Su propio hijo, ¿no? En algún momento. Ahora, Dios no le había prometido en 2 Samuel que tendría un reinado próspero y que todo le saldría bien. ¿Dios no cumplió? ¿Quién fue el culpable de que sucediera todo eso con su reino? Él mismo, ¿sí? Es decir, si tú tomas la historia de David y la historia de los judíos acá en Romanos capítulo 3, es lo mismo. Dios no tiene la culpa. No es que Dios falló, no es que Dios fracasó en lo que había prometido. El hombre fracasó, David fracasó, los judíos fracasaron y por su incredulidad sucedieron todas estas cosas. Pero Dios no es el culpable es el hombre. Y entonces David escribe en el Salmo 51, de los versículos 1 al 4, que es la referencia que tenemos aquí en Romanos, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Dice: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Escucha, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí viene la referencia: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el título del Salmo 51, ¿cuál es? Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta y lo confrontó con su pecado. Y David es reconocido a lo largo de la historia como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora uno podría decir, bueno, pero ¿por qué es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios si hizo cosas terribles y malas como esto, ¿no? ¿Acaso Dios quiere que así sea mi corazón y así voy a ser conforme al corazón de Dios? No. ¿Por qué David es reconocido y recordado como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque cuando fue confrontado, tuvo la humildad de no culpar a Dios como lo hacían los judíos, sino de reconocer que Dios no es el culpable, que Él era el culpable. Entonces tuvo la humildad suficiente para reconocer, para pedir perdón y para asumir la responsabilidad de lo que había hecho delante de Dios. Y eso convierte a David en un hombre conforme al corazón de Dios. Y mira, en este momento me gustaría justamente hacer un alto para invitarte a la reflexión y al análisis, sea lo que sea que te toque estar viviendo, ¿sí? Situación financiera, de matrimonio, de paternidad, de salud, de este sentimiento de que Dios no te escucha o de que Dios no te responde, sentimiento de abandono de parte de Dios. No importa cuáles sean las circunstancias que estás viviendo, creo que es un buen momento para hacer un alto e invitarte a la reflexión. ¿Y la reflexión con qué tendría que ver? Con entender que probablemente Dios no es el culpable de lo que te toca vivir, de la situación matrimonial, de paternidad, de lo que sea que estés viviendo. Quizás es el punto para que, como David, reconozcas que Dios no es el culpable, que mucho de lo que te toca vivir es la consecuencia de, como Pablo le diría a los romanos, es el fruto de tu incredulidad. Y has tratado por todas las vías posibles de echarle la culpa a Dios. Dios, es que tú conoces mi pecado y no me ayudas. ¿Sabes? Cuando yo andaba metido en vicios y en alcohol y otras cosas, yo le decía: Dios, yo no puedo, ¿por qué no me ayudas? Y le echaba la culpa a Dios
de que si no cambiaba era porque Dios no me estaba ayudando. Hasta que entendí que Dios no tiene la culpa y que mucho de lo que yo hacía era la consecuencia de mis propias decisiones y que más que ser el culpable, yo era el culpable de lo que estaba viviendo. Es un buen momento para hacer un alto y que para que quizá como lo hizo David puedas tener la misma actitud. Dejar ya de culpar a Dios. Dejar de culparlo. Arrodillarte como lo hizo David en tu corazón. Reconocer tu pecado, arrepentirte y asumir la responsabilidad de lo que sucede en tu vida. Dios no es el culpable. Quizá hay otras cosas que Dios las permite y Dios las provoca. Pero quizás algunas de las cosas que vives, Dios es el menos culpable de esto. El culpable eres tú y el culpable soy yo. Lo que estaba haciendo el pueblo acá en Romanos capítulo 3 era que estaban juzgando a Dios, es decir, tú no cumpliste, estaban juzgando a Dios para autojustificarse ellos mismos, en vez de reconocer su culpabilidad. Y no nos damos cuenta, escucha bien, pero cuando buscamos autojustificarnos, escucha bien esta frase, cuando buscamos autojustificarnos de un pecado o una situación que estamos viviendo, matrimonio, hijos, lo que sea, cuando buscamos autojustificarnos o cuando buscamos justificarnos a nosotros mismos, estamos declarando culpable a alguien más. Siempre es así. Siempre que uno se autojustifica por su pecado, instantáneamente y automáticamente estamos juzgando o estamos culpando a alguien más. Y puede ser a nivel terrenal, a tu pareja, a tus hijos, lo que sea. En este caso de Romanos, el pueblo para autojustificarse estaba culpando ¿a quién? A Dios, de que Dios no había cumplido. Dios no es el culpable. Versículo 5, y acá todavía se pone peor y más escabroso el asunto. Fíjate bien, dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y aparece esta palabra o esta idea entre paréntesis que nos ayuda a entender. ¿Qué dice entre paréntesis? Hablo como hombre. Y antes, ¿cómo estaba hablando? Pues como hombre también, ¿no? Pero bueno, entiendo yo que como hombre guiado por Dios, y aquí está hablando como hablaría cualquier otro hombre, como hablaría cualquier gentil o como hablaría cualquier judío que no considera a Dios dentro de sus palabras. Entonces, Pablo está hablando como cualquier ser humano hablaría, es decir, de una manera insensata, no sabia. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es decir, cada que yo soy injusto o cada que yo peco, Dios por su carácter santo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que juzgar mi pecado, ¿no? Entonces, escucha bien, Pablo está estableciendo un argumento lógico, o podríamos decir un argumento humanamente lógico, como cualquier ser humano pensaría en su lógica. Entonces, en su lógica, ¿qué dice? Bueno, si es verdad que entre más yo peco, Dios tiene que hacer justicia y entonces mis pecados hacen resaltar la justicia de Dios, y aquí viene entonces la pregunta, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Y cuál sería la respuesta? No, Dios no es injusto. Ahora sigue la línea de pensamiento, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es decir, si Dios es injusto, ¿qué autoridad tiene Él para juzgar al mundo? Si Él mismo no cumple lo que dice, etcétera, etcétera. Y continúa el pensamiento, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Entendiste? ¿Más o menos o no mucho? El primer pensamiento es, entre más yo peco, Dios tiene que aplicar más justicia,
entonces resalta la justicia de Dios. Eso es en el versículo 5. En el versículo 7 es una idea similar. Si mi mentira hace que abunde la verdad de Dios, ¿sí? O si cada vez que yo miento, eso muestra que Dios es más verdadero o más veraz, o si utilizáramos la misma palabra del versículo 5, si entre más yo miento, esto hace resaltar más la verdad de Dios. ¿Ahí se entendió? Dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, al contrario, yo estoy haciendo injusticias, ¿para qué? Para que la justicia de Dios brille y resalte. Yo estoy siendo mentiroso, ¿para qué? Para que la verdad de Dios brille y resalte y sea mucho más grande. Entonces, ¿por qué estoy siendo juzgado como pecador? Es como si Pablo dijera, al contrario, estoy haciendo algo bueno porque resalta la justicia de Dios y resalta la veracidad de Dios, ¿no? Ahí más o menos entendimos, ¿sí? Dice, ¿por qué? Versículo 8, ¿y por qué no decir? Y ahí él menciona que esto que dice es lo que otros oponentes decían acerca de él. Entonces, si te saltas lo del paréntesis, es un poquito más claro. ¿Y por qué no decir? Y él dice, como otros dicen o me acusan a mí, hagamos males para que vengan bienes. ¿Cuál es el argumento ahí? Entonces, tengo que ser más injusto para que la justicia de Dios resalte más, y tengo que ser más mentiroso, ¿para qué? Para que la verdad de Dios resalte más. En pocas palabras, tengo que hacer males, porque haciendo males, ¿qué sucede? Surgen bienes, es decir, surge todo lo bueno de Dios, ¿no? ¿Le entendiste más o menos? Pablo está hablando no como un hombre inspirado por Dios, aunque Dios está detrás de estas palabras, pero él está hablando de acuerdo a los argumentos lógicos, pero humanos, ¿sí? Si nosotros pensáramos en argumentos no humanamente lógicos, sino correctamente bíblicos, ¿qué diríamos a todo esto? Es una tontería, es absurdo. ¿Cómo se te ocurre que entre más peques, eso va a hacer resaltar la justicia de Dios? Es un total absurdo que entre más mentiras digas, la verdad de Dios va a resaltar más y va a lucir más, ¿sí? Y esto es parte también de lo que yo te decía al principio, diatribia retórica, un discurso violento contra algo o contra alguien, ¿sí? Una conversación imaginaria contra un oponente, adelantándose a sus preguntas y respondiendo a ellas. Entonces Pablo va a utilizar todos estos argumentos lógicos para ponerlos en contraste con los argumentos bíblicos. Es totalmente tonto, es totalmente absurdo vivir una vida así, pensando que entre más injusto y entre más pecador yo sea, eso va a resaltar más los atributos de Dios. Con todo este tipo de argumentos y con toda esta mentalidad de los judíos, y que probablemente también tuvo Pablo antes, ¿qué es lo que buscaban estos hombres? Justificarse a ellos mismos, ¿ves? O sea, soy injusto, soy mentiroso, pero porque esto hace resaltar la veracidad de Dios, ¿no? Se justificaban, es lo que estaban haciendo. Y cada que un hombre, y termino con esto, cada que uno de nosotros nos autojustificamos por nuestro pecado, ¿qué estamos haciendo? Estamos culpando a alguien más. Prácticamente el pensamiento de estos judíos era, Dios, te estoy haciendo un favor, con mi pecado estoy haciendo que te luzcas, casi me la debes, ¿no? Por mí eres lo que eres. Uh-huh. Y qué interesante, porque ¿qué provoca esta reacción de los judíos? De autojustificarse. ¿Pero qué provoca que ellos reaccionen así? No muy difícil. Todos los versículos anteriores, ¿de qué venimos hablando? De la culpa del hombre. No importa quién seas, no importa si eres un inmoral sexual entregado a la depravación sexual, o eres alguien que se jacta de llamarse judío y que conoce la ley, o te jactas de llamarte cristiano y conocer la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos trataban de hacer? Sentían la carga y el peso de la culpa, y automáticamente su reacción, ¿cuál era? Me justifico, ¿sí? ¿Era la reacción de los judíos y no la nuestra? No, es la nuestra. Cuando sentimos la carga y el peso de la culpa sobre nuestros hombros, ¿cuál es nuestra reacción? Nos autojustificamos.
Y al autojustificarnos, hacemos culpable a alguien más. Muy bien, la próxima semana lo que va a hacer Pablo, como en un juicio, le va a dar el martillazo al caso y va a dictar la sentencia. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias porque a pesar de ser un pasaje no sencillo, nos ayuda a entender cómo pensaban los judíos, los argumentos, Dios, tan tontos de los que se valían para justificar su pecado, culpándote a ti. Gracias porque quizás a través de estos pasajes podemos entender cómo pensaba Pablo en algún momento en su vida, pero también estos pasajes nos confrontan y nos hacen ver cuáles son nuestras actitudes tantas veces. Al sentir el peso de tu palabra, al sentir el peso de la culpa, inmediatamente, como dirían algunos, como gato boca arriba, buscamos la autojustificación y culpamos a alguien más. Y en ocasiones a quien culpamos es a ti, sabiendo que Dios no es el culpable y que en la mayoría de las ocasiones nosotros lo somos. Ayúdanos a tener, Padre, la misma actitud y el mismo corazón de David, que pudo reconocer, Dios, sus errores, que pudo reconocer sus pecados y sus fallas, y que por su humildad y por entenderse culpable delante de ti y por entender que tú eres justo en todos tus juicios, asumió su responsabilidad, se arrepintió y cambió el rumbo de su vida. Gracias, Dios, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.